Vamos a buscar en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a considerar los versos del 11 al 22. Samuel capítulo 11. Segundo libro de Samuel. Vamos a considerar los versos del 11 al 22. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Antes de leerlo, vamos a elevar una oración al cielo. Poderoso Dios y Padre Celestial, en esta hora, oh Dios, nos encontramos delante de tu santa y hermosa presencia, dándote gracias, oh Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias porque tú tienes una sola boca en esta hora, oh Dios. Vamos a exponer tu palabra, pidiéndote, poderoso Señor, que sea palabra de Dios y no de hombre. Que tu palabra caiga en terreno fértil, oh Dios. No permitas que caiga sobre espinos, ni pedregales, ni en el camino. Permite, oh Dios, que caiga en terreno fértil en esta hora, oh Dios. Haga lo que fue enviada a hacer y que tu palabra no vuelva a ti vacía, para tu gloria y tu honra. Una vez más, sé tú hablando, oh Dios, para tu gloria y tu honra. En el nombre poderoso, soberano y santo de Jesús. Amén y gracias. Sí. Y dice así, comenzamos en el 11. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Dele la mano al que está a su lado y diga el tema en esta mañana: cuando un justo maquina. No le escucho, no se lo diga entre dientes, abra su boquita y declare: cuando un justo maquina. Cuando un justo maquina. Es algo difícil de comprender, puede tomar asiento. Pero cuando estaba indagándole al Señor sobre qué hablar, fui a esta historia y yo decía: Señor, ¿cuál es tu mensaje para tu pueblo? Y ahí me lleva el Señor a esta historia. La palabra, el Señor comúnmente, cuando yo empiezo a indagarle sobre una palabra, a algo que decir, Él me dice una frase o una palabra de alguna manera. Y la palabra que me dio fue maquinación. Ya Él sabe que con darme un la, ya yo comienzo a indagar en su escritura y el Espíritu va indicándome hasta llegar al
tema. Así que vamos primeramente a definir maquinación. Maquinación es un plan para manipular un resultado, para beneficiar a alguien o perjudicar a alguien. Eso significa maquinación. Y la palabra que estamos leyendo hoy es cuando un justo, un santo, un hombre o una mujer de Dios maquina contra otro justo o otro santo. Amén. Y eso no está exento de la palabra del Señor y está retratado ahí. Y ambos son del Señor, porque David significa amado. Y también Urías era un siervo del Señor. Pero estando en su vida diaria, confligieron sus intereses. Y un santo se levantó contra otro santo. Cuando usted escucha en la radio, muchas veces escucha a un predicador hablando mal de otro predicador. Y empieza a utilizar versículos bíblicos para levantarse en contra de otro. Decir que el otro X, Y y Z. Sin embargo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es para combatir a Satanás, no para combatir a otros hermanos. Amén. Puedo adorar a Dios. Ahora, esta palabra que leímos no es enfocada específicamente en adulterio. Es diseñada para hablarnos a querer tomar cualquier cosa que no nos pertenece, o más bien manipular o maquinar cualquier escena para obtener un resultado deseado. Fíjese que el resultado que David quería no era el que Dios quería. Mire, y a su nombre, y a su nombre. Ahora, Santo poderoso Dios, cuando le damos un retroceso a la historia, dice la palabra del Señor que obviamente David es un siervo del Señor. Dice que aconteció que en el año que los reyes, en el tiempo de que los reyes salen a la guerra, David se quedó en el palacio. O sea que a él le correspondía estar en la línea de batalla, estar defendiendo al pueblo, estar alcanzando territorio. De hecho, Dios mandó desde el tiempo antiguo a José y a sus distintos jefes de guerra a conquistar y adquirir terreno para el pueblo de Dios. Fíjese que lo mandó a conseguir cosas nuevas, no lo mandó a conquistar lo ya conquistado. Amén. Escucha con ese pecado de frisa. Escucha esa expresión. O llevando, tratando de obtener lo que está. Dios nos enfoca en adquirir lo que ya no nos pertenece. Ahora, Santo poderoso Dios, no un sepulcro puede alabar a Dios. Dios es Dios de vivo y no de muerto. Santo. Entonces, la palabra establece que no salió en el tiempo de guerra a la guerra. También establece en el versículo 2 de este capítulo 11 que se quedó dormido y que a eso en la tarde se levantó y comenzó a caminar por el techo. O sea que el siervo del Señor que establece que de madrugada te buscaré, por la mañana buscaré tu rostro, en esta ocasión no se levantó por la mañana, se levantó al mediodía como un sendo vagoneta, y disculpe la expresión, el rey que estaba en lucha, en batalla, este día no madrugó a buscar a Dios, sino que se levantó después del mediodía. Ya usted sabe, como a veces pasa en estos tiempos. ¿Te acuerdas de los jóvenes de antes que madrugaban para trabajar? Donde ahora les gusta trabajar después de las 10. Alaba. Alaba. Y después dice, ¿por qué no me bendice como bendecía los de antes? Levántate temprano. O como le dijo el capitán del barco a Jonás, levántate, dormilón. Ahora, deja que se salgan, que ahora pueden alabar. Ahora. Se levantó al mediodía porque ya estaba cómodo. Es una cosa el David que estaba buscando conquistar, y otra cosa el David que ya tenía lo que quería. Cuando se supone que no cambiemos de corazón, el que está a tu lado no cambie, sigue conquistando. No cambie, sigue conquistando. No cambie, sigue conquistando. Perdió el fuego, perdió la visión. Se supone que siguiera con esa hambre y ese deseo de servir al Señor, pero ese día se quedó dormido. Y pasó que su corazón retrocedió. Vio lo que ustedes conocen como la Betsabé, preguntó de quién era ella. Le dijeron que era mujer de Urías Geteo. Dice que mandó a sus siervos a buscarla, dice que estuvo con ella, y luego cuando le damos hacia adelante a la película, le establece, le dice, estoy embarazada. Raya.
Pensaste que era un momentito, pero ahora hay problemas serios. Entonces, comienzan, porque ese primer accidente fue más o menos pensado, miró, deseó, solicitó e hizo. Pero ahora se agrava la situación porque comienza a David a hacer lo que él criticaba. A través de los salmos, quien más condena la maquinación es David. Sin embargo, estaba maquinando. ¿Quién vive? Dijo, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo tapo esto? Metí la pata, no debí. Ahora, ¿cómo enderezco este asunto? Dice que mandó a Joab a enviar a Urías. Hay un libro histórico que se llama el libro de Josefo. El libro de Josefo establece que Urías era el escudero del capitán de guerra Joab. O sea que no le estaba solicitando un soldado del montón, le estaba solicitando su protector. Le estaba pidiendo David al jefe de guerra, al que lo cuidaba él. Si alguien lo cuida, usted lo ama. Si alguien está pendiente a tus necesidades, usted lo ama. Pero todavía Joab no sabía de qué se trataba. Se lo estaban solicitando. Este libro histórico y varios más también enseñan que no lo establece la palabra, pero sí estos libros históricos establecen que la fiesta de la boda de Urías fue algo bien celebrado en el pueblo de Israel, que todo el mundo conocía, era como una historia de amor, pero David se había metido en donde no lo llamaron. Ahora, entrando de nuevo a la palabra, dice que se lo envíe. Y entonces comienzan las maquinaciones en David. Cuando Urías vino a él, dice la palabra, David le preguntó sobre la salud de Joab, la salud del pueblo y el estado de guerra. En inglés le dicen chit-chat, que es hablar superficialmente. Ah, Urías, todo bien, qué bueno verte. ¿Y cómo está Joab, el capitán? ¿Cómo está el pueblo? Y el estado de la guerra, la consecuencia de lo que estamos haciendo. Ah, no, todo está bien, gracias al Señor, estamos bien contentos. Póngase usted en los zapatos de Urías. David era su ejemplo. David se le ha llamado la linterna o la antorcha de Israel. David fue el que mató al gigante, por ende es su héroe. Y él lo está mirando con admiración. Sin embargo, David, un santo de Dios, está tramando en contra de él. Está maquinando cómo cubrir lo que hizo mal en un pasado. Dice que entonces, santo poderoso Dios, le dijo, después dijo a David Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. David le dice, desciende, bájate de donde está, porque donde estaba la casa de David en Jerusalén quedaba más alto que de los demás. Salir de ahí representaba descender. Sin embargo, él nunca quiso descender. Cuando estás caminando en la presencia de Dios, no desciendas. Cuando estás caminando en obediencia, no desciendas. Aunque traten de empujarte, aunque sea, mira, en este caso el rey David le está diciendo desciende, y le estoy diciendo, me estás pidiendo que haga contrario a lo que ya tú me enseñaste. Me estás diciendo que me rinda cuando me enseñaste a que no me rinda. Me estás diciendo que me quite cuando me habías dicho que no me quitara. Me estás diciendo que retroceda cuando me habías dicho que no retrocediera. Pero como la boca de Dios es una y la primera voz es la que corresponde, dice santo poderoso Dios. Mire esto, David significa el amado, muy amado. Urías significa la luz de Jehová. Ambos tenían nombres proféticos, nombres hermosos, nombres santos, y ambos eran hombres de Dios. Pero en el camino había un conflicto porque uno quería lo que el otro tenía, aunque el que estaba pidiendo tenía mucho ya. Mucho eso. Y eso puede pasar en ministerio, eso puede pasar, el Señor manda que no codiciemos una y otra vez. Sin embargo, el pueblo de Dios por alguna razón codicia. Cuando sale el Señor levanta un hombre, una mujer de Dios, ¿usted piensa que allí no lo codiciaron?
no querían lo que él tenía, no querían tomar lo que a él le correspondía. Y así sucesivamente acontece. Observan y dicen, quiero lo que él tiene. Y comienzan las maquinaciones. Y pasa un justo a maquinar y a desear lo que no le correspondía. Pero vamos a explicar la consecuencia de eso más adelante. Ahora, Dios ama al otro. Dile que está a tu lado, Dios ama al otro. Dile, ambos son de Dios. David conforma el corazón. Urías, un siervo del Señor que no retrocede y no desciende. Hay amor, hay deseo. Dios tiene planes con los dos. Dios quiere glorificarse en los dos. Ambos le pertenecen a Dios. Dice que Urías no descendió, se quedó a la puerta con todos los siervos de su Señor, que no descendió a su casa. Cuando le dejaron saber a David, mira, no bajó, no descendió. Dice, y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Cuando le dijo, lava tus pies, ustedes recuerdan que leímos, vete a tu casa y lava tus pies, le estaba diciendo que se trepe a la cama. Porque los judíos antes de acostarse se lavan los pies. ¿Cuántos se lavan los pies antes de acostarse? No veo muchas manos. Pastor, ya creo que le tengo el próximo mensaje. Y lo vamos a basar en la palabra que Jesús le lavó los pies a Pedro. Cuando le decía lava los pies es para que se trepara a su cama y hacerle un tipo de entrampamiento donde él pensara que su esposa estaba embarazada de él. O sea que le implicó, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer para entonces tapar lo que él había hecho. Yo sé que es un poco fuerte el tema, pero usted la Biblia sabe. Ahora, y Urías cuando le preguntó, ¿por qué no hiciste eso? ¿Por qué no fuiste como un hombre común? ¿Por qué no descendiste y se acabó? Le respondió, el arca de Israel está bajo tienda, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vuestra vida, por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Vive. Esa enseñanza quedó grabada en David. ¿Cómo lo sé? Porque entonces David luego quería construir un templo. Y decía lo mismo que Urías le dijo. Yo habitando entre cedros, mi señor es una tienda de campaña, lo digo yo en mis propias palabras. O sea que ya Urías llevaba eso en su corazón. El arca del pacto está bajo baño. Mi siervo, mi jefe al que yo le sirvo, Joab está en el campo. Todo el mundo listo para la guerra. Y yo voy a estar aquí. ¿Usted cree que eso habrá ofendido a David? Porque él le estaba diciendo lo que se supone que David estuviera haciendo también. Se lo digo de otra forma. Está tu jefe peleando, está tus soldados peleando, está tu pueblo en el medio de la guerra y tú estás aquí con tu esposa gozando bajo techo y todos los demás sufriendo. Pues eso que tú estás haciendo, yo no lo voy a hacer. No se lo dijo directamente, pero sí se le implicó indirectamente. O sea que Urías tenía lo que en esta ocasión a David le faltaba. Ahora, dice la palabra del Señor, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. O sea, llegó el primer día, lo mantuvo 2 días adicionales, y entonces lo puso a comer, lo puso a beber, hasta embriagarlo. Continúan las maquinaciones. No lo pudo hacer descender cuando estaba agonizando. Pero como diría la gente del mundo, lo van a fumar para mandarlo. ¿Sabe qué es eso? ¿A qué punto David se había rebajado para cubrir lo que estaba haciendo? Y los siervos del Señor, cuando codician lo que no les corresponde, pueden rebajarse de esa manera. Hablando mal, engañando, trayendo contienda. El ministerio de Elías y el ministerio de Juan el Bautista era unir el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. O sea, conectar la cabeza con el cuerpo. ¿Quién vive?
El mensaje de los hombres y las mujeres de Dios es la unión, porque un cuerpo, una casa dividida no prevalece, y necesitamos conectar al pastor con el pueblo, la cabeza que es Cristo, pero el pastor que se convierte en la voz de Dios, juntar y atar los corazones, porque Dios es un Dios de unión, no de división. Y cuando digo división no me refiero a lo que el Señor dijo, que vino a poner todo el mundo en contra, no, sino que al pueblo, el cuerpo de Cristo es para estar unido y no separado. ¿Quién vive? Ahora le dice: en la mañana te despacharé. Lo pone a beber, trata de hacerlo descender, mas una vez más el muchacho no descendió. Dice que venido la mañana, escribió David a Joab una carta, la que le envió por manos de Urías. Todos conocen la historia, ¿verdad que sí? Le dice en esa carta que pusiera a Urías en peligro. Y Urías iba como oveja al matadero, sin defenderse y sin saber que él iba cargando su propio destino, o llevaba la orden de que él mismo fuera ejecutado. Maquinación. Ya llevaba un día maquinando y no le salió. 2 días maquinando y no le salió. Entonces dijo: si este muchacho no cede, pues entonces hay que eliminarlo. La palabra establece cuáles maquinan males en el corazón cada día orden contienda. O sea que el que maquina trae problemas. Antes que el corazón maquináis iniquidades y hacer pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Dice Salmo 37:12: maquina el impío contra el justo y cruje sus dientes contra él. Ahora, es triste cuando un mundo hace injusticia, pero mira la palabra que da como martillo, da en la cabeza del clavo contra David. Dice la palabra que temprano en la mañana David se puso a escribir que una carta, y esa carta se la dio a Urías y le dijo: entrégasela a tu jefe, a Joab. Mira lo que dice Miqueas 2:9: hay de los que en su cama piensan en iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. David tenía en su mano el poder. Podía hacerlo si quería, el rey. Entonces, meditó y preparó y organizó todo un plan, dicen por ahí maquiavélico, o de maldad, para obtener o cambiarle el resultado que esperaba. Y le voy a explicar más adelante. Dile que está a su lado: no te duermas. No te duermas. Amado, porque de aquí todo se ve. El que chequea el teléfono, el que mira la hora, el que se está durmiendo, es una habilidad que Dios nos da. Porque a la hora de escoger los próximos líderes, ya hay información dada, puesta sobre la persona. Amén. Así que no crea que porque son muchos no se ve. Se ve todo. Ahora, ¿quién vive? Dice así que cuando fue Joab, sitió la ciudad y puso heridas en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Este libro de Josefo, que le hice referencia, cuenta también que David dijo que Urías lo había ofendido. O sea, que no está en la palabra, que no podemos decir, la Biblia dice, pero por lo menos de alguna manera tenía que David tapar que era un pecado de él y que quería al escudero o al protector de Joab muerto. Pues tenía que decir que había hecho algo. Pero ¿había Urías hecho algo? ¿Había Urías hecho algo? ¿Había Urías hecho algo? No había hecho nada, amado. Solamente que David, un escogido, había pecado y él tenía que morir para cubrir lo que otro hizo. Así que Urías pasó a ser una sombra de quien se
sería Cristo en el futuro. Alguien que tomaría el lugar de otro y moriría por el pecador. ¿La cachó? ¿La cachó? Urías es un retrato de Cristo, porque murió por el pecador. No le correspondía a él, no era su lugar, no fue él quien pecó, pero murió por el que pecaba. Por eso Urías, David también, los dos son de Dios, pero uno murió por el otro. Santo, deja que eso se acomoda ahí en su espíritu. Ahora dice la palabra, y cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Urías. La carta decía, ponlo donde haya más peligro. También decía, cuando esté en la hora del peligro más grande, dile que retrocedan y lo dejen solo para que muera. Qué plan tan horrible. Había un problema. A lo mejor usted no se ha percatado, pero cuando la palabra habla de unos siervos que le llaman los valientes de David, Urías es el número 37, que estaba establecido como uno de los grandes guerreros del pueblo de Dios, y él era uno de los valientes. O sea que ese valiente caminaba con los otros valientes de Dios, y hay un problema: no hay manera de hacer un valiente retroceder. Dile que está a tu lado, un valiente no retrocede. Oh, poderoso. Dice, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. David pretendía que un hermano dejara morir al otro. Pero ¿qué pasó? La palabra nos enseña que cuando llegó la hora y dieron la orden de que tenían que retroceder cuando hubiera el ataque, hubo valientes que no retrocedieron, y Urías no murió solo. Aleluya. Otros valientes murieron junto a Urías porque no lo quisieron dejar solo. Y la palabra lo enseña, murió Urías junto a otros por este acto. O sea que hubo más de un muerto por tratar de herir a uno, por tratar de salir de uno, hirieron a un grupo de valientes. En este caso murieron. Dice, entonces Joab hizo saber a David todos los asuntos de guerra. Y el que está a tu lado, llegó la hora de dar cuenta. Porque a veces se nos olvida que todos daremos cuenta. La palabra enseña que aún los justos van a dar cuentas ante el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo van a probar nuestras obras. Y va a haber gente que va a quedarse sin recompensa, aunque entró al cielo, porque la actitud o con lo que estaban haciendo para Dios, aunque lo correcto, estaban haciéndolo con las intenciones incorrectas. Dice la palabra que si es oro o plata o piedra preciosa permanecerá, pero si es paja, madera o hojarasca desaparecerá, se quemará cuando sea puesto a prueba. Por ende entra al cielo, se pierde la recompensa. Dile al que está a tu lado, yo quiero lo que es para mí. Apocalipsis de hecho establece, vela que nadie tome tu corona. No va a dejar que nadie coja. Yo quiero que tú tengas la tuya, pero no te acerques a la mía. Te voy a defender para que la tuya salga, está bien brillosa, pero no cruces para mí. Porque lo tuyo es tuyo y lo que es mío es mío. Algo que había que enseñarle a David. Santo poderoso Dios. No dejes silencio, adora a Dios. Entonces, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de guerra, le dice, le vas a hacer la historia, pero cuando termines el rey se va a prender, va a estar molesto. Le dice, cuando sabes, y si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatirla? Y te diga, no sabes que lo que suelen arrojar desde el muro, no sabes que te van a tirar algo de arriba. O sea, una regla de guerra
es que no te acerques al muro porque te van a lanzar cosas desde arriba. Era una estrategia de la batalla que todos los soldados la conocían, o sea que iban con un plan, con sabiduría. Por lo que había acontecido en el pasado, David y sus hombres se habían hecho genios de la batalla. Y sabían que cuando tú te acercas al muro, te van a lanzar piedras. Sin embargo, tuvieron que violar su propio conocimiento y acercarse al muro, que no le era lícito hacerlo, solamente para obtener el capricho de David. Dice, y le hace referencia a David a una historia, le dice, mira, ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer desde el muro un pedazo de rueda de molino y murió entero? ¿Por qué te acercaste al muro entonces? Le dice, David te va a decir por qué te acercaste al muro, por qué nos acercamos al muro. Va a decir, ¿no te acuerdas de la historia del que se acercó al muro y le tiraron un pedazo de molino y lo mataron? Y cuando él te diga eso molesto, le vas a decir, también tu siervo Urías está muerto. Que es clave para que quede grabado. Eso pasó por orden tuya. Eso pasó por orden tuya. Eso pasó por orden tuya. Ahora, fue el mensajero. Fíjese que a la hora que David mandó a Urías, lo mandó con una carta. Pero cuando Joab estaba mandando al mensajero, se lo dijo de boca. No lo quería escrito en ningún sitio. No me voy a involucrar en este asunto. Y luego David no escribió más, también se lo envió de boca. Ahora, y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Está diciéndole que murieron de su pariente. Y murió también tu siervo Urías el Eteo. Cuando leemos en 2 de Samuel 23:39, Urías Eteo, 37 por todo, hablando de él que era uno de los valientes del rey David. Entonces, cuando David, me imagino él prendiéndose y agitando, ¿cómo es que se pegaron en su mente? Está esperando que terminen para explotar como un petardo en la cara del mensajero. Y cuando le dice que murió Urías, ¡pum! Y David dijo, dirás a Joab, no tengas pesar por esto. Por favor, Joab, no te pongas en contra mía. Porque sabe cuánto un capitán ama a sus soldados. Porque él fue un capitán en su momento de guerra. Está diciendo, no me pongas esto en contra. Porque la espada consume. Ora uno o ora otro. Está diciendo, ya alguien tenía que morir. Ya alguien tenía que morir. ¿Cómo que ya alguien tenía que morir? El esposo de Betsabé estaba fuera y ella estaba embarazada. Y la ley de Moisés establece que la tenían que matar. O sea que ya alguien tenía que morir. Y David jugó el papel de Dios, haciendo él quien creó toda la situación, y dijo, pues si yo tengo que escoger que se muera él y me quedo con ella. Ya había producido el pecado que había tenido oculto, su maquinación maquiavélica privada ya no estaba tan privada. La mujer dice que oyendo la mujer de Urías, santo pueblo seguir más adelante. Ahora le dice, así dirá Joab, no hagas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rinda, y tú aliéntate. Qué posición difícil, ¿verdad? Que te manden a jalar el gatillo y tú sabes que no es justicia. Que te manden a hacer algo y tú sabes que no está correcto. Ahora, cuando leemos más adelante la palabra del Señor, vemos que oyendo la mujer de Urías, que era muerto y su duelo, sabemos que después que pasó el luto, David
No te preocupes que no te quedas viuda. Y fue allá. Mas Dios a un hijo y usted conoce la historia que el niño murió, luego tuvieron otro hijo. Pero todo quedó ahí. Pero hay un versículo que muchas veces no comprendemos que sucede luego. David pensó que pues ya el Señor me perdonó, ya resolví todo, ya han pasado años, ya puedo seguir mi vida, eso quedó atrás. Pero no pensó que la muerte de Urías limitaría su propio destino. Dicho eso, vamos a ver. La muerte de Urías trajo impedimento, incumplimiento al propio destino de David. ¿Dónde está eso? Primer libro de Crónicas 28:3. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque tú eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Y usted diría, pero es que era un soldado, era que ese era su trabajo. Sin embargo, la palabra derramado mucha sangre en hebreo significa que ha derramado sangre culpable e inocente. Así que la sangre de Urías evitó que David pudiera crear el templo que quería. Él no pensaba que las decisiones de él de hoy iban a afectar a largo plazo. Pero a largo plazo, esa decisión lo descualificó para cosas más grandes. El Señor se glorificó. Sí. El Señor hizo muchas otras cosas. Sí. Pero el propósito de Dios no es que haya batalla entre santos. Y vemos en la historia cómo el profeta Natán comienza a hablarle a David y también vemos que le declara que él no podrá, que va a ser su hijo. Vemos la historia como le dice que tenía un pequeño cordero y todo lo demás. Sin embargo, todo eso hubiera sido innecesario si David hubiera ido a la batalla como le correspondía, estar alerta en todo tiempo, no estar maquinando en ningún momento. O sea que con meramente vivir la palabra de Dios se evitaba los dolores de cabeza. Dile que está a tu lado, vive la palabra. ¿Sabe qué a mí me molesta mucho? A mí me molesta los que usan la palabra conveniencia. Me enfada, me prende. O cuando usan la palabra para apoyar decisiones que Dios no tuvo que ver nada. ¿Escuchado eso? Me saca. Cuando tratamos de hacer espiritual situaciones carnales. Cuando llamamos maquinación, meditación. Maquinación y meditación son dos cosas distintas. Porque meditar en la ley es meditar en la palabra, es meditar en justicia. Maquinar es meditar injusticia. O sea que es contradictorio a la palabra de Dios. El Señor siguió cumpliendo su propósito con David, pero tristemente no alcanzó todo lo que tenía para él. Y dice el Salmo 62:3: ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? O sea que tenemos que tener cuidado contra quien nos levanta. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y tenemos que enfocar nuestros ojos. No es contra él, no es contra ella. Y la intención de este mensaje es avivar el corazón de David, avivar el corazón de Urías, y que comprendan que no es necesario producir muerte. O sea que tú no necesitas competir con otro predicador, tú necesitas ayudarlo, y ayudándole te levantas tú, levantándolo te levantas tú. Vamos a estar puestos en pie esta hora. Gloria a Dios, aleluya, santo. Adora. Te voy a pedir a los músicos que pasen por aquí.
Santo, santo, santo. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Le amo. El Señor le ama. Pero el Señor al que ama disciplina. Es parte del amor de Dios. Y tú le demuestras amor a Dios cuando obedeces la dirección de Dios. Porque Dios te puede hablar y te está hablando en esta hora. Pero no necesariamente lo que te está diciendo te agrada. Pero es necesario que obedezcas la palabra del Señor. Porque el que tenga en poco un mandamiento de Dios, en poco le tendrán delante de la presencia de Dios. Y a veces tenemos que ir contra nuestros propios deseos. Mejor dicho, siempre. Y siempre tener lo que el Señor desea primero. Porque lo que el Señor quiere es mayor, es más grande. El Señor prefiere obediencia antes que sacrificio. Y a lo mejor no sea un mensaje en el cual crea mucha empatía, pero estos mensajes son los que más enderezan el árbol, ¿sabes? Aleluya. Santo. Gracias, Padre. Tú vas a babacar. Para nada entendí cuál es el propósito del Señor. Porque cuando dije, Señor, me están pidiendo que predique el domingo, ¿de qué hablo? Inmediatamente dijo maquinaciones. Yo dije, a mí me gusta, yo hablo mucho inglés, dije, weird, extraño, maquinaciones. Y comencé a trabajar, comencé a leer, y el Espíritu me fue dirigiendo. Desconozco el propósito, pero sé que Dios lo conoce completo. Y Dios está trabajando en esta hora. Oh, Jehová. El altar está abierto en esta hora. No cometa el error de repartir el mensaje, ¿sabes? Dios vino a hablarte a ti. Dile que está a tu lado, Dios vino a hablarte a ti. Dios vino a hablarte a ti. Porque a veces Dios empieza a hablar y nosotros comenzamos a acomodarle el mensaje al vecino.